Hola a todos, bienvenidos al podcast oficial de Develop Element en español, Regenera 2. Y esta semana vamos a hablar sobre procrastinación. Cómo vamos posponiendo muchas cosas por miedos, por inseguridades, por narrativas internas, por agotamiento. Hay varios factores y queremos filtrar un poquito el ruido y tomar control de esta situación y ver cómo enfrentar esos miedos, cómo recargar nuestra batería, cómo contextualizar la situación y comunicarnos con las personas con quien estamos colaborando o dependiendo para realmente poder avanzar, porque muchas veces concluimos cosas de forma prematura y nos lleva al fracaso. Nosotros nos autorrechazamos, nos autosaboteamos y realmente la procrastinación es mucho la forma que hacemos muchas de estas cosas destructivas en nuestras vidas. Entonces, cuando identificamos, estoy posponiendo muchas cosas, estoy procrastinando, estoy concluyendo cierto fracaso, estoy concluyendo que no puedo lograr ciertas cosas o no puedo sostener ciertas cosas, porque no siempre es miedo al fracaso o miedo a los juicios, a veces es miedo al éxito, en particular miedo a no poder sostener ese éxito, que sí va relacionado a miedo al rechazo, miedo a los juicios, pero es una orden diferente. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, por ejemplo, digamos, si en tu empresa concluyes que no puedes hacer algo antes de tener cierta infraestructura, ciertos recursos, ciertas cosas, pones demasiadas condiciones. Sí, claro, a veces hay cierta orden óptima para hacer las cosas, pero muchas veces nosotros nos convencemos que no podemos hacer algo antes de tener algo. También hablamos de ese síndrome de impostor, que sin tener ciertas calificaciones profesionales, académicos, ciertas cosas que nos da cierta validación, sin esas cosas no podemos empezar algo. Y realmente estamos viviendo en un mundo donde hay tantos recursos, tanto acceso a información, tantas diferentes rutas, tantos diferentes procesos, tantas diferentes formas de llegar a tus metas o llegar al éxito. Y realmente, como ya siempre decimos en Develop Element, nada es unitalla, no solo hay una ruta, encuentra la ruta que te funciona a ti. Entonces, si es primera vez que nos acompañan aquí en el podcast, les quiero platicar rápidamente de qué es Develop Element. Bueno, voy a dejar que mi hermana les platique un poquito. ¿Qué es Develop Element? Pues es un sistema de desarrollo personal en donde vamos viendo relaciones, temas de emprendimiento, cada área de tu vida, tus niveles de energía. Vamos viendo, ok, ¿cómo podemos optimizar esto? Pero hay una clave y es que no queremos hacer nada unitaria. Entendemos que tienen diferentes contextos, diferentes experiencias de vida y también diferentes personalidades. Entonces vamos a hablar de teorías de personalidad, pero no para meterte en una cajita, sino para dar contexto a lo que estamos diciendo. Porque los consejos que necesita un extrovertido o un introvertido en la misma situación puede ser muy diferente. Sí. Entonces queremos crear más empatía, queremos crear un ambiente donde empezamos a reconocer que somos diferentes, que tenemos diferentes procesos, diferentes metas, diferentes valores, diferentes instintos naturales y cómo podemos manejar esos de una manera positiva. Sí, y en el podcast a veces entramos a hablar sobre personalidades en cuestiones de extrovertidos, ambivertidos y también introvertidos. Y a veces hablamos de los 6 elementos de Develop Element. En Develop Element tenemos 6 diferentes elementos que conforman nuestra personalidad. Todos somos una mezcla de todos los elementos. Solo hay algunos que son más naturales para nosotros, más fáciles para nosotros operar de esa forma y algunos que requieren más esfuerzo, pero nunca los queremos limitar ni los queremos como mandar a cierto camino basado en su personalidad. Entendemos que todos pueden lograr éxito y felicidad en cualquier camino, en cualquier carrera, en cualquier decisión que toman. Realmente no es cuestión de, tú eres esta personalidad, haz esto. No es, tal vez tienes esta personalidad, sí. Entonces quiere decir que si quieres hacer esto, tal vez
va a ser un poquito más difícil. Tal vez quieres hacer ciertas cosas para recargar tu batería antes y después de salir de tu zona de confort, pero no es que no lo puedas hacer, solo que el proceso va a ser un poquito diferente, pero no queremos tampoco que cambies tus metas o que concluyes que al ser de cierta personalidad no puedes. En el tema de hoy vamos a hablar en cosas un poquito más generales, pero claro, vamos a probablemente entrar también a un poquito de contextos de, pues si eres este tipo de personalidad, tal vez entra cierto instinto. Y esta semana nos acompañan Álvaro, Nata y mi hermana Itzel. Hola. Bueno, nos acompañan. Presenté a Itzel. Y bueno, para los que no me conocen, soy Yannick. Y bueno, aquí todos tenemos diferentes contextos, diferentes personalidades y nos gusta mucho poder compartir diferentes experiencias y diferentes instintos, que realmente todos tenemos diferentes instintos. Todos aquí son instructores certificados de Development, entonces ya conocen profundamente estas herramientas y pues si ya nos han visto ya saben que están aquí casi cada semana. Entonces bueno, empecemos con este tema. Dejemos de procrastinar el tema de hoy. Hay muchas direcciones que podemos ir con este tema. Realmente una cosa que espero que captaron con esta introducción que acabo de hacer, es que todos procrastinamos por razones diferentes en diferentes momentos. Sí. Y esto es uno de esos puntos muy claros donde no hay una solución unitaria. Nosotros aquí en la empresa muchas veces vemos que ciertos miembros del equipo empiezan a procrastinar por sus inseguridades, por tomar conclusiones sin suficiente contexto, por no tener ciertas conversaciones, asumen cosas. Y por suerte nosotros tenemos como estas herramientas y cuando identificamos a esta persona está procrastinando algo, no está avanzando suficiente, hay que ir a ver por qué. Y creo que la mayoría de las veces es una combinación de su personalidad, sus inseguridades, cierto estado de agotamiento y también muchas veces que no tienen suficiente contexto, que no hubo suficiente comunicación y asumen muchas cosas. Y muchas veces al hablar sobre eso, enfrentar la situación, de repente podemos dar contexto, se pueden resolver dudas y puede cambiar un poquito esa narrativa interna. También podemos identificar, esa persona tiene que desconectarse, tiene que regenerar su batería, tiene que hacer ciertas acciones, pero poder regresar y ser más productivo en vez de forzarse en el momento. Esa persona tiene inseguridades, no confía en sus capacidades. Hay que ayudar a esa persona a ver sus capacidades. Si escuchan ahorita la narrativa que estoy dando es ayudar a otros. En cuestión de procrastinación y todo lo que hablamos en Development, lo podemos aplicar a nosotros mismos para desbloquearnos a nosotros mismos, pero también lo podemos aplicar para ayudar a otras personas. Y claro, aquí en la oficina tenemos el contexto de apoyarnos mucho, pero también tenemos cierta responsabilidad como individuos y es ser autoconscientes, a ver qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y tomar acción, tomar control. Y eso es algo que muchas veces aquí en la empresa vemos que alguien toma control. Estoy viendo esto, tomo responsabilidad, debo admitir. Y eso requiere cierta confianza, poder ser tan vulnerables, tan honestos y críticos con nosotros mismos. Pero también crea mucha confianza en ámbitos de equipos, ámbitos grupales. Y Nata, ¿quieres hablar un poquito sobre cómo nuestra personalidad nos puede influir también? ¿Cómo tenemos diferentes instintos y narrativas internas? Sí. Pues precisamente nuestra personalidad, nuestro contexto, nuestras experiencias de vida, positivas, negativas que hayamos vivido, nos hacen que nosotros optemos en ciertas formas de pensar. Nosotros en ese proceso de manejar con nuestra personalidad, con lo que vamos viviendo y con lo que las cosas que vamos experimentando, vamos creando ciertas, lo voy a llamar líneas de pensamientos o sistemas de pensamiento
que tienen que mucho que ver con las narrativas internas que aparecen cuando estamos en momentos difíciles. Y por esta razón, a veces hacemos suposiciones prematuras cuando se presentan esos momentos difíciles. Imaginemos que en un cierto pasado tenías cierto contexto, te pasó una mala experiencia y creaste cierto sistema de pensamiento que te dice, cada vez que pase esto que pasó, me va a suceder una experiencia negativa, mala, y entonces de repente nuestra conciencia se guarda esa información. Sí. Y a veces no somos conscientes, a veces somos inconscientes de eso. Y de repente se vuelve a repetir la experiencia con un contexto similar, no idéntico, porque los contextos no son idénticos, porque las cosas cambian, con una persona similar o con una eventualidad similar a lo del pasado, y entonces nuestra narrativa interna, nuestro sistema de pensamiento regresa. Y entonces pensamos, como pasó otra vez lo mismo, pues me va a ir mal otra vez, ¿no? O me va a pasar tal cosa, o me van a lastimar, dependiendo de la experiencia mala que se haya vivido en el pasado. Cuando hacemos esto y cuando solo reaccionamos, una diferencia es accionar y una diferencia muy grande es reaccionar. Accionar es hacer las cosas de manera consciente, reaccionar es solo así por instinto de, pues me dejé llevar por mi personalidad, por lo que era, y reaccionamos y empezamos a hacer conclusiones prematuras y empezamos a aumentar nuestra narrativa interna, empezamos a convencer a nuestra personalidad de que hay ciertas cosas que ya no tengo que hacer, que me tengo que detener, porque si no lo hago en este momento, si sigo avanzando, se van a volver a repetir esas experiencias malas que vivimos en el pasado. Sí. Desafortunadamente, muchas veces estamos influenciados por esas experiencias negativas, por los juicios de las personas, por los juicios de las críticas de nuestros seres queridos, por las burlas, por el fracaso, por el miedo, por el juicio. Y entonces, en cuestiones de procrastinación, sí hay que ser muy conscientes. ¿Qué es lo que estamos usando para apoyar lo que estamos dejando de hacer? En el sentido de que imagínense, si yo tengo un sistema de pensamiento que está, su base es el fracaso, el rechazo, el miedo, la frustración, la vergüenza o cualquier mala experiencia, el resultado a corto plazo va a ser precisamente algo que está muy relacionado con eso. Malas experiencias, cosas negativas, más miedo. Fundar pensamientos a través de miedo te va a generar más miedo a la larga. Y entonces entras en ese conflicto interno de a veces con nuestras personalidades nosotros mismos vamos aumentando las cosas a tal grado que ya no sabemos qué hacer. Y entonces nuestra personalidad está influyendo para dejar de hacer las cosas, porque de plano llega un momento en que nos saturamos completamente, en que decimos, no puedo continuar, no sé qué hacer. En cuestiones, por ejemplo, yo en mi personalidad tengo una personalidad extrovertida que no le gusta entrar en vergüenza. Y cuando mi narrativa interna me lleva, Dios, estoy en el contexto similar y en la situación similar que me va a llevar a la vergüenza, y entonces inmediatamente digo, no, eso no lo hago. No lo voy a hacer porque no quiero experimentar una vez la vergüenza en mi vida y mejor dejo de hacer las cosas. Sí. Entonces, con ese ejemplo mío es más o menos cómo funcionan las personalidades en cuestiones de cómo procrastinamos con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias narrativas internas. Sí, y puede ser un proceso a veces hasta más sutil, el mismo proceso, pero a nivel tan sutil donde simplemente has registrado algunos juicios, miradas feas, caras que hacía la gente y dices, ay no, y estás haciendo la cosa porque quieres hacer la cosa, pero no lo estás haciendo porque no quieres esa misma reacción y no quieres escalar esa reacción negativa, entonces vas posponiendo porque ya decidiste, ok, algo malo va a pasar, entonces vas posponiendo esa mala experiencia. Sí, una cosa, y esto lo mencionamos en todos los episodios casi, es muy importante convertir la meta en algo más importante que el miedo. En momentos de procrastinación, lo que estamos haciendo es que le estamos dando más poder al miedo. Estamos dando tanto poder al miedo que ya asumimos que no podemos lograr algo o posponemos ese rechazo, ese fracaso que percibimos que puede
surgir, Ujú. y muchas veces concluimos que va a surgir en vez de que puede surgir. Y eso es un problema, que tenemos que tener cuidado de no asumir o concluir cosas, porque exactamente cada situación es diferente. Y sí, una de las cosas que Nata mencionó que es muy importante es que muchas veces vamos al pasado y vamos y nos acordamos de esa vez que nos hicieron burla, que nos rechazaron, que nos juzgaron, que nosotros cometimos un error, nosotros hicimos algo mal a veces, porque todos cometemos errores. Y también aquí en Develop Diamond decimos que realmente si no estás fracasando, si no te están rechazando, no estás innovando, no estás saliendo de tu zona de confort. Las mejores empresas, las personas más exitosas, los mejores actores, los han rechazado muchas veces, han fracasado muchas veces. Y es tener esa perseverancia y esa meta tan bien definida, y continuar y crecer y aprender. Pero realmente muchas personas, el momento que fracasan o el momento que los rechazan, lo amplifican, lo convierten en algo fatal, y se vuelven como conformistas y dejan de seguir sus sueños, Ujú. sus metas. Y realmente cuando hablamos de procrastinación, es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque lo que estamos haciendo es nos estamos robando de muchas cosas que queremos, pero nos estamos robando, y nosotros mismos, aunque nosotros estemos echando la culpa a que fulanito tal y tal, que sí esto, que sí esa cosa, ponemos muchas condiciones en nuestro éxito o en esos pasos que queremos tomar, y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque sí, una cosa es a veces es mejor y va a tener mejor impacto si tomamos ciertos pasos, pero hay una diferencia entre tomar una ruta estratégicamente positiva y una ruta autodestructiva que nosotros lo justificamos como una estrategia inteligente, consciente. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, aquí en la empresa muchas veces hay que tomar ciertas decisiones de posponer algo porque tal vez hay una falta de infraestructura, hay ciertas cosas que no están listas y por control de calidad a veces hay que posponer. Pero hay un balance muy importante encontrar entre control de calidad y avanzar. Y por eso en el mundo de emprendimiento se habla mucho de este concepto de MVP, Minimum Viable Product, el producto mínimo viable, no sé cómo se dice en español, pero ese producto que tal vez no está completamente perfecta, tal vez tiene cosas que faltan o que están como no funcionando totalmente, pero está suficientemente bien para lanzar y desarrollarlo ya lanzado. Tal vez es un lanzamiento pequeño, pero sigues avanzando. Pero muchas veces por inseguridades vamos posponiendo y a veces excesivamente. Y eso, hablando de procrastinación, hay que también hablar de perfeccionismo. Hay diferentes tipos de perfeccionismo. Una cosa, un tipo de perfeccionismo es, puedo ver cómo mejorar esto, optimizar eso, bien. Pero la mayoría del perfeccionismo realmente es procrastinación. La mayoría del perfeccionismo es estar como, no, pues si no está perfecto, me van a rechazar, me van a juzgar, me van a criticar, entonces no lo voy a lanzar hasta que esté perfecto. ¿Y cuántas veces estamos pasando años procrastinando algo por perfeccionarlo, pero realmente lo que estamos dando es más poder a nuestros miedos? Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la procrastinación, con el perfeccionismo. Eso no quiere decir que lancen todo y hagan todo de una forma tan rápida que no haya control de calidad, pero sí sean muy autoconscientes y tienen que identificar, oye, ahorita estoy posponiendo cosas por miedos, realistas o irrealistas, miedos, ¿cómo? Sí, o sea, es una situación, tienes que preguntarte y ser honesto contigo mismo de que, ok, esta es una situación donde de veras sí necesito más información, sí, o más trabajo o más atención a ciertos detalles, o simplemente son mis inseguridades. A veces sí van a estar medio mezcladitos, pero es ser honesto contigo mismo de
qué tanto es cuál de esos. Porque, por ejemplo, si estás posponiendo algo porque ves y reconoces que se tiene que trabajar más y desarrollar más, no es que pospones toda la cosa. Sí. Es, ok, pospongo el lanzamiento, pospongo tal parte de esto, pero sigo avanzando con lo que se tiene que hacer para lograrlo. Cuando estás procrastinando, posiblemente te convences de que es que estoy investigando, es que estoy haciendo tal, pero te quedas atorado ahí y sigues y sigues y sigues en la misma situación por mucho tiempo, porque la verdad es que no estás queriendo tomar ese otro paso. Una manera muy sencilla también para reconocer cuando estamos procrastinando por miedos, inseguridades o por cosas así, es que estos tarde o temprano te van a desgastar. Sí. Es tanta la narrativa interna que tiene uno de estar pensando en el fracaso, estar pensando en el miedo, estar pensando en inseguridades, estar pensando en que nos falta esto, nos falta esto, nos falta lo otro, que tarde o temprano, el dejar de hacer cosas, aunque pareciera, ay, no, pues no me voy a cansar porque no estoy haciendo nada, tarde o temprano te terminas agotando y dices, oye, es que no entiendo por qué no estoy avanzando primero, pero también por qué me estoy agotando demasiado si aparentemente no estoy avanzando en lo que yo quiero hacer. En cuestiones de personalidades, nosotros sabemos que una parte de estar dejando de hacer las cosas está influenciada mucho por nuestro estado físico y mental. Sí. Cuando estamos drenados, cuando estamos cansados por estar dejando de hacer cosas, entonces también es como una pequeña señal de advertencia de decir, oye, detente, vamos a pensar qué está pasando atrás, qué realmente sí nos está impidiendo avanzar, qué miedos hay, realmente sí estoy queriendo detener porque necesito descansar, porque realmente estoy agotado físicamente, o realmente sí necesito ponerme a trabajar y ser honesto conmigo mismo si hay algún miedo, alguna inseguridad, a algo que no me está permitiendo seguir adelante. Pero eso sí, la procrastinación influye mucho en un agotamiento y un cansancio muy fuerte porque es pues, una fuente de drenaje. Te va consumiendo, te va quitando poco a poco energía hasta tal punto que si caes en ese ciclo vicioso, va a ser más difícil salir. Sí. Porque si de por sí ya estás alimentando cosas con miedos e inseguridades, auméntale estarte desgastando constantemente por no concluir cosas, por no querer hacer cosas, pues es un ciclo vicioso que va a ser muy difícil salir. Y te tienes que detener porque te tienes que detener. Te tienes que detener a regenerarte, ¿sí? Para tener más energía física y mental, para aumentar tu inteligencia emocional, para aumentar tu inteligencia intelectual, pero también te tienes que detener a ver qué estás haciendo al respecto y trabajar lo que se tenga que trabajar. Sí, ahí hay unos puntos muy buenos. La procrastinación para todos, hay tantos variables. Y hay, por ejemplo, Álvaro, a veces la procrastinación no es algo tan consciente, a veces es porque nos falta claridad mental y a veces hay ciertas actividades que parecen ser una distracción que realmente nos pueden ayudar. Entonces, ¿cómo manejas eso cuando estás procrastinando de forma hasta inconsciente? Sí, yo creo que ir posponiendo las cosas sí tiene que ver con personalidad, pero más que eso tiene que ver con inteligencia emocional. Porque todas las diferentes personalidades podemos hacerlo. O sea, esto no es una característica solo de ciertas personalidades. Todas, extrovertidos, introvertidos, ambivertidos, tendemos a hacer esto, pero es por el manejo de nuestras emociones, principalmente. Entonces, lo que produce es que nuestras personalidades lo atacan o lo perciben de manera diferente. Sí. Algunos lo tomamos de una manera, otros lo tomamos de otra manera, pero todas las diferentes personalidades tendemos a hacer estas cosas por el manejo de nuestras emociones. Y después de ahí, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra personalidad, hacemos cosas diferentes y nos conducimos de repente. Unos nos encerramos, otros nos volvemos locos, otros nos bloqueamos, o sea, tenemos diferentes reacciones de acuerdo a nuestras personalidades. Entonces, el hecho de que para ciertas personas no contar con toda la información puede ser una causa de ir posponiendo, ¿no? Que es lo que me pasa a mí, por ejemplo. Si yo siento que no cuento con toda la información suficiente para iniciar algo o para dar un paso más allá,
me quedo ahí detenido y lo voy posponiendo porque voy diciendo, es que no cuento todavía con todo, entonces me espero. Y ya cuando tenga todo, lo hago. Pero probablemente nunca tenga todo, ¿no? Entonces llegan momentos en donde voy dejando proyectos porque de repente nunca tuve todo. Y eso es de acuerdo a mi personalidad. No todas las personalidades asumimos el postergar las cosas de la misma manera, pero sí mi personalidad, al querer tener todo como completamente listo y completo para seguir el siguiente paso, pues me quedo ahí, ¿no? Porque muchas veces no tenemos todo, ¿no? Entonces sí vamos a querer ver nuestra propia personalidad y ver qué características tenemos nosotros mismos ante el hecho de que vamos a postergar algo y cómo lo vamos a asumir para salir de ahí. Porque la fórmula que, como decimos en Develop Your Element, nada es unitalla, entonces no podemos dar una fórmula porque si yo les digo, ante esto no hace esta cosa, pues no va a funcionar para todas las personalidades, ¿no? Entonces sí es importante que evaluemos qué personalidad tenemos para decir cómo vamos a enfrentar el estar posponiendo cosas, ¿no? Sí, para continuar un poco con lo que estás diciendo, eso es algo que sobre todo afecta a personas más introvertidas. Puede afectarnos a todos, pero sobre todo personas más introvertidas, querer estar listos, preparados, tener toda la información antes de decidir algo, no querer equivocarse, no querer hacer algo incorrecto, eso es algo que sí afecta mucho a personas introvertidas. Pero llega a la situación donde hay veces donde si no tomas un paso, no obtienes la información que necesitas. Si no tomas el paso de ya sea investigar o preguntar algo a alguien o iniciar algún proyecto, iniciar alguna acción, a veces no vas a recibir la información que necesitas. Entonces, poder reconocer que está bien cambiar a lo largo del proyecto, creo que es importante porque muchas veces personas introvertidas son más de comprometerse con alguna idea, con algún proyecto, con algún pensamiento y dicen, es que tengo que estar listo antes de comprometerme. Y a veces no reconocemos, y me incluyo yo porque yo también tengo eso, no reconocemos que podemos iniciar algo y con la información nueva que obtenemos, luego tomar mejores decisiones. Sí, para dar un poquito de contexto a lo que están hablando, porque es muy importante. Personas extrovertidas son más impulsivas, personas introvertidas necesitan más tiempo de analizar, preparar, planear, porque cuando hablamos de ámbitos más sociales, las personas más extrovertidas tienen más facilidad con ámbitos sociales, porque personas extrovertidas dirigen su energía hacia afuera. Personas introvertidas dirigen su energía hacia adentro, hacia analizar, pensar, son más introspectivos. Y lo que pasa es que para una persona introvertida, para ellos, una de las formas más fáciles para agarrar la confianza, para a veces hacer cosas más extrovertidas, a veces compartir más sus pensamientos, colaborar más, tienen que ser maestros de algún tema. Por ejemplo, nuestro papá es un profesor que es una persona sumamente tímida, es una persona sumamente introvertida naturalmente. Y bueno, la timidez puede decir que era sumamente tímido, ya no es tan tímido en ciertas áreas. Para clarificar ese punto, timidez y lo que es introversión son dos cosas diferentes. Introversión es necesidad de menos estímulo social y timidez es miedo a los juicios. Yo soy extrovertido y yo puedo ser tímido al mismo tiempo. Yo soy tímido en ciertos ambientes cuando yo me siento inseguro. Entonces, mi papá ha tenido una combinación de ambas. Y la forma que él, por ejemplo, y él siempre nos enseñó desde chicos, su proceso como introvertido, él siempre dijo, mira, la forma que yo encontré mi voz, la forma que yo agarré la confianza para hacer todo lo que hago, fue con maestría, realmente llegar a conocer, dominar mi tema al punto que estoy listo para cualquier objeción, cualquier
pregunta, cualquier confusión, poder clarificar, contestar cualquier cosa. Para personas introvertidas les gusta mucho estar listos para cualquier cosa que surge. Personas más extrovertidas son más ágiles y con menos información pueden hacer más, pero lo que pasa con personas extrovertidas es que a veces por ser tan impulsivos, tal vez actúan antes de estar listos y reciben un rechazo o tienen una experiencia de fracaso por ser tan impulsivos y ya después generan miedos y se juzgan a sí mismos por esa experiencia. Entonces, los caminos y las formas que agarran confianza y que manejan sus instintos son totalmente diferentes. Pero sí, cuando hablamos de introvertidos, hay que entender que su proceso es analizar, verificar, encontrar toda la información posible para estar preparados. Entonces, lo que dice Álvaro, lo que dice Itzel, y estoy seguro que Nata a veces tiene esto también, porque ellos tienen un lado muy fuerte introvertido en las casas de los tres. Hay esa necesidad de esa información. Eso no quiere decir que personas extrovertidas, principalmente extrovertidas como yo, no necesitamos información. Todos con más información, con más contexto, vamos a tener más confianza, más éxito y todo. Pero sí es más probable que una persona introvertida se paralice por falta de información que una persona extrovertida. Una persona extrovertida, aunque les falta información, es más fácil que sean impulsivos y a veces eso resulta en forzar las cosas en vez de hacer las cosas bien y ese es otro tema totalmente diferente, pero también importante identificar cómo hacemos las cosas porque la procrastinación, como dijo Nata, muchas veces se ve influido por nuestras experiencias en el pasado. Entonces, si nosotros estamos utilizando procesos subóptimos basado en nuestro contexto, en nuestra personalidad, y estamos recibiendo mucho juicio, mucho fracaso, pues sí, eso afecta nuestra confianza y eso afecta nuestras acciones y empezamos a procrastinar más. Sí, y creo que ahorita también quiero agregar un poco el lado opuesto de la moneda, en el sentido de que también el miedo al éxito puede afectarnos mucho, porque suena un poco contraintuitivo pensar, bueno, pero ¿cómo no vas a hacerlo por miedo al éxito? Pero está relacionado al miedo al fracaso y los juicios y el rechazo también, porque a veces tenemos miedo de lograr algo positivo por miedo de no poder sostenerlo. Hay varias culturas donde tienen expresiones que dicen que si ríes hoy, lloras mañana, o si pasa algo bueno hoy, pasa algo malo mañana. Entonces podemos tener pensamientos así de que, puede que gane mucho dinero, pero lo voy a perder todo. O puede que de repente tengo fama, pero no puedo sostenerlo y no puedo manejar toda la atención. Puede que tenga una pareja, pero algo malo sucede después. Entonces también a veces, por miedo de éxito y las consecuencias del éxito que percibimos que hay, también podemos ir posponiendo ciertas cosas. No, ese es un punto muy, muy importante porque el miedo al éxito, especialmente el miedo al éxito no sustentable, digamos, es muy fuerte en muchas personas. Yo lo he visto mucho en mi vida, que muchas veces yo cancelo o procrastino o pospongo proyectos porque siento que no tengo suficientes recursos, no tengo suficiente infraestructura, suficiente apoyo, como que no está todo listo para sostener ese éxito. Eso en mi primera empresa, yo me acuerdo, yo diseñaba páginas web, diseñé como una red social para desarrollo personal, conectando personas con diferentes coaches, psicólogos, autores, directores de películas y así. Y la plataforma tenía como reseñas de los diferentes productos y servicios dentro de desarrollo personal, pero con preguntas y escalas relevantes que daba cierta conciencia. Entonces era un proyecto muy grande. Y en ese proyecto, mucho del fracaso que tuvimos con ese proyecto fue mis inseguridades de no poder sostener el éxito, porque la primera vez que lancé la primera versión de la página, hace muchísimos años, vi muchas personas
registrarse en la página, interactuar con la página muy rápidamente y vi como, ups, necesito cambiar de servidor, necesito cambiar de plataforma, necesito cambiar de esto, tengo que cambiar esto. Entonces yo entré a un ritmo de varios años de construir una página y cancelar, no está listo. Entonces lo voy a destruir y voy a crear otro. Ok, creo otro. Ok, no está listo. Ok, destruir. Y era después de ver un poquito, solo probar un poquito de éxito, era como, ¡oh! Me entró el pánico. Y por varios años, 4 o 5 años, yo estaba desarrollando, y cada vez que había un prototipo listo, era, no está listo. Y créanme que cualquiera de esos prototipos hubiera sido suficientemente bien para empezar, pero yo cada vez era, no, lo puedo hacer mejor. Y por suerte, ese proceso lo pasé durante un periodo de mi vida donde tenía suficientes recursos y era suficientemente joven para no tener tantas responsabilidades y así. Pero reflexionando bien, aunque aprendí mucho de ese proceso, sí, fue un autosabotaje feísimo realmente en totalidad. Y es algo que yo he visto con muchas personas. Y eso de, por ejemplo, tal vez en el lado más introvertido hablamos de, pues, si no son maestros en el tema, tal vez no se sienten preparados. Para personas más extrovertidas también hay algo similar, pero tal vez en vez de enfocarse tanto en lo que es información, tal vez se enfoca un poquito más en recursos, infraestructura, diferentes dependiendo del proyecto. Pero sí, todas las personalidades pueden poner condiciones en el éxito. Entonces, puede ser falta de información, puede ser falta de recursos, puede ser falta de esto, puede ser falta del otro. Todas las personalidades lo hacen. Y sí, una cosa que hablamos mucho aquí en Development es síndrome de impostor. Y eso es algo que afecta a todas las personalidades. ¿Qué es el síndrome de impostor? Es esa sensación que somos un fraude, nos van a cachar, que no estamos preparados, que no tenemos todas las cualificaciones para hacer algo o que tal vez tuvimos suerte. Si ya estás en un punto de éxito, tuvimos suerte, a ver qué día cachen que no sé qué estoy haciendo. Esa sensación de pues no soy un fraude, no soy un impostor, no sé qué estoy haciendo. Déjame decirles contar un secreto. Nadie sabe lo que están haciendo cuando están innovando. Claro, siempre estamos en constante búsqueda de aprender, crecer, pero cada vez que tomas un paso nuevo, cada vez que estás innovando, creando algo nuevo, va a haber muchas cosas que no sabes. La primera vez que yo empecé mi primera empresa, cuando yo fui a hablar con abogados y con contadores y notarios y todo, yo estaba así como, ¿de qué hablan? ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Cómo? Y yo salía de esas juntas como, no sé qué estoy haciendo. Y eso, y muchas veces cuando empezamos nuevos proyectos es, ok, pues alguien tiene experiencia con esto, alguien sabe cómo hacer esto. Sí, ¿Nadie? y estar dispuesto a buscar esa información, porque sí hay cierta vergüenza de que debería de saberlo y no lo sé, pero tener la confianza de decir, oye, honestamente es mi primera vez en esto, ¿me puedes explicar esto con otras palabras? ¿Me puedes explicar lo que significa eso? Yo he tenido la suerte de tener muchas de esas conversaciones por email, entonces puedo buscar todo por Google, pero aunque estés ahí en persona, tener la confianza de decir, no entiendo lo que me estás diciendo, no entiendo, a ver, explícame. ¿Sí? Porque sí, quieres mostrarte como el experto, quieres mostrarte como que ya sabes, como que tienes todo el éxito del mundo, ya has estado en esto por mucho tiempo, pero sí las primeras veces, cada vez que algo es nuevo para ti van a haber cosas que no entiendes, entonces sí. Todos los días aquí en la empresa estamos aprendiendo cosas nuevas, sí. Estamos empezando proyectos nuevos, sí. Estamos invirtiendo en más capacitación. Justo ayer compramos un curso sobre cómo crear cursos digitales, para cómo distribuir, cómo hacer impuestos, cómo hacer muchas cosas.
Y realmente es algo que si cambias tu narrativa interna y entiendes, no importa el proyecto, nadie sabe todo y todos tenemos que estar con esa curiosidad y esa búsqueda y ese desarrollo constante. Ujú. Así no nos vamos a juzgar por no saber algo, porque Sí. sí. Ay, no termina. No, ¿Ya? porque realmente somos muy buenos para juzgarnos a nosotros mismos. Otra cosa que hacemos mucho es, si algo es demasiado fácil para nosotros, no le vemos valor. Ujú. Y valoramos más lo que es difícil para nosotros que lo que es fácil para nosotros. Pero recuérdense que lo que es tal vez fácil para ti, para mí tal vez es súper difícil y casi imposible. Y muchas veces ese síndrome de impostor se influye por eso. Empezamos a ver todas las personas que tal vez saben o pueden algo que nosotros no podemos. Por ejemplo, yo diseño páginas web. Hay muchas cosas técnicas que yo no sé hacer, pero al final del día logro crear páginas muy profesionales. Pero a veces cuando yo me comparo con otros me siento como un impostor y es que, no, es que yo no fui a la escuela para eso. No, y entonces nos hacemos menos. Pero al final del día son los resultados que importan. Y a veces pues tenemos que ser ágiles y creativos en ese camino, y solo porque tal vez no estamos preparados para tomar un camino, no quiere decir que no podemos tomar otro camino. Y cuando dejamos de invalidar nuestros caminos y empezamos a verle valor en diferentes formas de hacer las cosas, también es más fácil salir de esa sensación. Sí. Bueno, para aclarar un poquito más esto de... Le voy a dar un ejemplo más concreto para ver si aclaro un poco más las cosas al respecto. Todas esas cosas, narrativas internas que tenemos en el presente, todos esos miedos, fracasos, rechazos, juicios, formas de reaccionar, se aprendieron en algún momento de la vida. Ujú. Pero afortunadamente, como se aprendieron, también se pueden desaprender. Sí. En el sentido de que vamos a imaginarnos un bebé. Un bebé pues, tiene menos narrativas internas realmente porque sus procesos todavía no son tan conscientes para crear estructuras y sistemas de pensamiento más complejos. Y en cuestiones de avanzar y de crear cosas, hay que recordar un poquito cómo lo hacían o cómo nosotros mismos aprendimos muchas cosas en el pasado. En el sentido de que un bebé, cuando empieza a caminar, ese es su objetivo, su meta es caminar. Su meta es tan grande que empieza a hacer las cosas necesarias para empezar a caminar. Sí. Y en ese proceso no existe como una narrativa interna de decir, ay, me voy a fracasar. ¿No? En un bebé no existe, ay, me van a rechazar, ay, se van a burlar de mí si me caigo y qué van a decir los demás. También no hay, o al menos yo nunca he visto un bebé que diga, ay, no quiero caminar, no quiero tener éxito, voy a tener tanto miedo a caminar, no, ¿qué tantas responsabilidades me van a pasar ahora con querer caminar? Nosotros tenemos realmente el control de nuestras narrativas internas, en el sentido de que sí es cierto, nunca hemos visto nosotros que un bebé tenga miedo de equivocarse. Lo que hace es, ok, empieza a caminar, se cae, igual y tuvo una mala experiencia al respecto, pero no le dio tanto valor a esa mala experiencia y lo vuelve a intentar, y lo vuelve a intentar, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, hasta el momento en que de repente ya está caminando, ya tuvo éxito. Mucho de este proceso que nosotros hacemos es eso. Si nosotros quisiéramos mejorar y dejar de procrastinar cosas y avanzar sin tantas resistencias y tantos miedos, a veces tenemos que iniciar con una narrativa interna cero, de decir, ok, estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a caerme, pero también estoy dispuesto a no meterle falsas ideas a lo que estoy haciendo, porque parte del éxito de que los niños puedan aprender muy rápido es eso. Es eso, que no le meten como que tanto ruido mental a lo que están haciendo y aprenden a hacer las cosas, y si se caen se levantan, y si por ejemplo un niño que habla pronuncia algo mal, lo vuelve a pronunciar hasta que lo dice bien, y es eso. Nosotros creamos cierta resistencia en cierto camino a que equivocarnos está mal, a que fracasar está mal, a que tener éxito está mal, a que ser rechazado está mal, a que sufrimos, claro que sufrimos y nos duele ser rechazados y sentimos vergüenza y a veces no sabemos qué hacer con todo ese ruido mental negativo que está dentro de nosotros. Pero retomar y recordar que nosotros podemos hacer las cosas sin una narrativa negativa, porque lo pudimos hacer. Desde niño, ¿cuántas cosas no pudimos lograr cuando realmente queríamos hacerlo? Es volver a retomar
reaprender otra vez que esas capacidades de poder volver a hacer las cosas sin tanta resistencia ya las teníamos de manera natural. Cada quien de acuerdo a su personalidad, porque los bebés caminan de diferentes formas dependiendo de su personalidad. Yo los he visto. Los bebés introvertidos como que son más cuidadosos, los bebés extrovertidos sí luego quieren hacer cosas diferentes, pero es sí quitar ese proceso de cómo estamos haciendo las cosas y decir, ok, ¿qué quiero aprender? Bueno, voy a aprender, quiero lograr tal objetivo, tal proyecto. Primero lo hago más importante. Así como el bebé, que lo más importante para él era caminar. Lo hago mi prioridad. Esa va a ser mi fuente de motivación más grande. Después, si me equivoco, si fracaso, pues me vuelvo a levantar. Sin tanta resistencia, sin tanto ruido mental de qué puede pasar. Porque en el proceso de aprender, el caerte te va a enseñar cómo levantarte. Sí. Me gustó mucho ese ejemplo. El ejemplo que yo generalmente uso es ese de no vas a un maestro de artes marciales y le dices que no te pegue, te levantas, lo bloqueas y regresas el golpe. Pero ese de bebé me encantó. Y me hizo recordar, les voy a compartir una anécdota muy chistosa y luego lo voy a dirigir a una lección valiosa también. Cuando mi hermana y yo éramos chiquitos, yo soy mayor, entonces, claro, mis narrativas internas, pues un poquito más miedos a las consecuencias. Entonces, cuando ella empezó a caminar o a aprender a caminar, yo la empujaba al piso. No, se va a lastimar. Y mi mamá me tenía que decir, déjala aprender. No, se va a lastimar. Y la empujaba. Y bueno, aún así logré caminar. Sí, no, felicidades. Te di más Meta era retos y más lo grande. lograste. Sí, aunque me juzgaron, aunque me trataron de limitar, lo logré. Lo bueno que no eras consciente de todos los juicios que te ponía. Pero el punto de mencionar esa historia, bueno, uno era porque sí es una anécdota divertida, pero el punto es, a veces tenemos que tener conciencia de nuestra red de apoyo o nuestro círculo social, porque muchas veces tenemos personas más pesimistas con miedos por sus propios contextos, sus propios fracasos, sus propios rechazos. Muchas veces, si tienen papás sobreprotectores, por ejemplo, ¿cuántas veces no es porque sus papás tal vez tienen miedo de las consecuencias que les pueden pasar, pasaron las consecuencias que ellos vieron en sus propias vidas y van proyectando sus miedos en ustedes? ¿Cuántas veces hay un líder o un gerente que tal vez lo regañaron por cometer un error y de repente quiere reducir riesgos a un extremo, que cada vez que se presenta una nueva idea es como no vamos a hacer eso, toma en consideración esto y entra un pánico cada vez que hay algo nuevo? ¿Cuántas veces los papás, por tener demasiadas voces y consejos de diferentes personas, se vuelven también más sobreprotectores? Y todos tenemos como mucho ruido mental que es externo, porque sí hablamos mucho de nuestra narrativa interna basada en nuestras experiencias, nuestro contexto, nuestra personalidad, nuestras inseguridades, pero también cuánto de eso no es algo externo, voces externas, miedos externos. Y filtrar ese ruido es un reto también. Filtrar ese ruido es algo que se puede hacer con muchos ejercicios en nuestros workshops. Tenemos muchísimos ejercicios para hacer eso, pero depende mucho del contexto, cómo manejarlo de la forma ideal. Pero sí, el solo hecho de identificar, oye, hay estas voces que yo le estoy dando demasiado poder, tengo que tener cuidado, porque sí, sea en la vida, tener miedos nos puede salvar la vida a veces, nos puede ayudar a tomar decisiones más inteligentes a veces, pero muchas veces por miedos irracionales o sobreamplificadas se vuelven autosabotaje. Sí, en las empresas quieres hacer cierto risk management, manejar y reducir los riesgos, identificar posibles riesgos y reducirlos, pero una cosa es
manejarlo de una forma inteligente y práctica, y otra cosa es autosabotaje en la empresa también. Entonces, estas cosas también crea una red de apoyo balanceada. Sí está bien tener gente que te comunican ciertos miedos o ciertos riesgos, pero tampoco les des demasiado poder. Sí es muy importante tener conciencia de ciertas cosas porque nos hace más ágiles si algo pasa, pero tampoco nos queremos frenar por esos miedos. Yo he visto muchas veces que, pues hay esta posibilidad, y hay tal vez como cierto instinto de, pues, no, entonces no lo hacemos. Y muchas veces la respuesta es, ok, lo vamos a hacer, pero si esto pasa, ¿cuál es el plan en esa situación? Entonces también tener planes que nos ayudan a tomar acción en esas situaciones ayuda mucho. Y Álvaro, tú has estado en situaciones de liderazgo muchas veces. ¿Cómo manejas esas diferentes narrativas? ¿Cómo identificas cuando alguien está procrastinando o está influyendo a que otras personas procrastinen por más miedos de consecuencias? ¿Cómo manejas eso? Sí, yo creo que también hay ciertas personalidades que toman mucho más en cuenta la opinión de los demás. Sí. Y es ahí también donde llegan a estar posponiendo las cosas hasta que tengan la aprobación de todo el público o de toda la gente a su alrededor, de toda su familia, de toda la gente importante para ellos. Eso nunca me ha pasado a mí. No, Entonces no actúan o no avanzan, y eso detiene, no a todos, pero sí sobre todo a ambivertidos y tal vez fuegos que requieren como que todos los vean. Pero sí es un tema que trabajar un poquito también con ciertas personalidades cuando dependen mucho de otros, qué tanto sus decisiones o su avanzar en sus proyectos no están tomando la responsabilidad de lo que les corresponde a ellos y la comparten con todo el mundo. Y sí pasa mucho en cuestiones laborales y así con los equipos donde ves, oye, ¿por qué no has hecho esto? Es que estaba esperando que tal persona y tal persona y tal persona también dijeran, opinaran, pero es tu responsabilidad. Entonces, cuando es una cuestión que depende de ti, sí hay que tomar la responsabilidad de decir, bueno, es que esto me corresponde a mí, y aunque sí eres compartes todas tus cosas con todos los demás, sí eso puede llegar a ser un factor para estar posponiendo las cosas, porque muchos a lo mejor no te van a dar su opinión a tiempo, muchos ni siquiera te van a dar su opinión, y si tú te esperas a que todos te aprueben o te autoricen, pues nunca vas a avanzar. Entonces sí, ciertas personalidades, nada más entender que no siempre van a necesitar la autorización y aprobación de todo para dar el siguiente paso, y a veces sí van a querer tomar opinión y decir, oye, ¿qué opinas de esto? Y así, pero si no te la dan en el momento, pues bueno, lo hubiera agradecido, pero si no la tengo, avanzo, o se la pides a otra persona, pero no te estanques pensando que si no, hasta que esta persona no me diga si sí o no, yo no voy a dar el siguiente paso, porque si no estás toda la vida dependiendo de que los demás quieran o no hacer las cosas, ¿no? No, este es un punto buenísimo que muestra otro matiz de esta conversación, porque sí, hay Y ahorita voy a dar otro. Sí, no, es que, y por eso es tan importante hablar de personalidades, porque sí, me queda muy, muy claro que hay ciertas personalidades que por sus instintos y su necesidad de incluir a todos, escuchar a todos, recibir cierta aprobación de todos, también pueden procrastinar por ese deseo. Y se amplifica, claro, si tienen miedo a ser rechazados o juzgados por esas personas que tal vez se les olvidó preguntar a alguien o excluyeron a alguien sin querer y qué consecuencia hay relacionada a eso. Pero hasta solo la personalidad en sí, hasta sin miedos, el instinto es incluir a todos. En este caso, para los que tienen el contexto de development, tenemos una personalidad que se llama Tierra, que es una personalidad ambivertida, más hacia lo introvertido, pero es ambivertida y se enfoca mucho en ser muy diplomático, inclusivo, ético, incluir a todos, escuchar a todos, y
en la semana anterior hablamos de convirtiendo fraquezas en superpoderes y hablamos de esta cosa, que esa capacidad puede ser algo increíble, puede ser un superpoder si lo diriges bien, pero también puede ser un fracaso o una flaqueza, digo, sí, para las personas de tierra un reto muy grande es tomar decisiones ejecutivas y avanzar o tomar una decisión aunque no todos estén de acuerdo. Para personas de tierra realmente quieren decisiones unánimes. Unánimes. Y si no lo logran es muy difícil. Y yo lo puedo decir, yo soy una combinación de fuego y tierra. Fuego, para darles contexto, es una personalidad más extrovertida, enfocado en metas, liderazgo, impacto, productividad, resultados. Y mi instinto fuego y mi instinto tierra tienen como un choque. Mi fuego quiere empujar y avanzar todo rápido, y hasta a veces tomar atajos y hacerlo muy eficiente, y mi lado tierra quiere incluir a todos, ser súper diplomático. Y sí, yo he visto muchas veces esos momentos donde por querer incluir a todos, de repente, no, pues es que hay que esperar a esta persona, y no, es que hay que tomar en consideración las emociones de esta persona o esta. Y aunque es bonito hacer eso, también tienes que identificar cuando al esperar a una persona o tratar de complacer a una persona, tal vez vas a estresar a muchas otras personas por no tomar acción. Entonces, sí, me encantó ese ejemplo que diste, porque sí, creo que hay tantas variables y sí, cuando entiendes tu personalidad y qué inseguridades o qué instintos tiene tu personalidad, eso también te da mucha conciencia sobre cómo superar esa procrastinación. ¿Sí? Continuando también un poco con el tema de falta de apoyo y de cómo las otras personas nos dan sus consejos, sí hay que considerar también la situación de que a veces las personas sí realmente no nos apoyan, pero realmente también a veces pasa como los consejos. Las personas no tienen el contexto suficiente y nosotros a veces no reconocemos cuando realmente nos están apoyando, porque obviamente sus consejos sin contextos van a sentir que no son un apoyo para mí. Al contrario, se van a sentir como críticas, como juicios, como que no hagas eso porque te vas a equivocar, ¿no? Y un ejemplo que yo tengo muy claro de mí, de mi experiencia personal, es en cuestiones de contexto y de cómo percibo yo el apoyo de las otras personas. Ahora ya lo entiendo, antes no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Mis papás, pues en este camino que he tomado de decisión con ustedes de ser emprendedor, por decirle, de jugar a ser emprendedor con ustedes, en el proceso del cambio de cerrar algo más estable y hacer algo diferente, claro que hubo muchos consejos de esas personas y hubo muchas cosas que yo percibí como apoyo y muchas cosas que no percibí como apoyo. Ahora me doy cuenta que a su manera, tanto mi papá como mi mamá me estaban apoyando al poco contexto que tenían al respecto. En cuestiones de esto, mi papá tiene de mí menos contexto porque como que tenemos dificultades de comunicación y no sabemos ni yo tanto de él ni él tanto de mí. En cuestiones de con mi mamá sí tiene más contexto de lo que estoy haciendo. Y por ejemplo, los consejos y el apoyo de mi papá es no, búscate otra cosa que sí te vaya a dar un sueldo rentable, pon un negocio que te vaya a dar dinero constante, que algo que sí dependa de ti. Esos son sus consejos. Y en el momento en que yo llegué, es que no voy a hacer otra cosa totalmente diferente y no tiene nada que ver con un empleo y no tiene nada que ver con algo estable, sus consejos para mí en ese momento se percibieron, es que mi papá no me está apoyando. Mi papá no me está apoyando en este proyecto. Ahora sé que eran sus buenas intenciones. Él me estaba apoyando en su experiencia, en su contexto, a decir, vas a estar mejor si te consigues un trabajo, si trabajas de acuerdo a la profesión que hiciste y esto y otro. En el otro lado, mi mamá sabe más contexto de mí y en cuestiones del cambio de algo más estable a algo más nuevo, no digo que esto no sea nuevo, sino es diferente para ellos y no lo entienden completamente. Pero como me he tomado el tiempo de explicarles más el contexto al respecto, yo sentí por parte de ella apoyo
Porque ella me dijo, ok, haz lo que tengas que hacer, aprende lo que tengas que aprender. Si te equivocas y si cometes un error y no sale bien, pues de parte de mi mamá siempre, cada vez que me he equivocado, siempre ha habido apoyo en cuestiones de que si me equivoqué, me presta dinero para solucionar luego muchos errores. O si me equivoqué, puedo ir a llorar en sus hombros y que me escuche y continuar adelante, ¿no? Por decirlo así. Entonces, como ella tiene más contexto de lo que estoy haciendo, entonces yo siento que sus acciones sí son apoyo para mí. Pero ahora, conociendo más del contexto, conociendo más de los consejos, yo puedo reconocer que ambos me están ayudando y ambos me están apoyando. Lo único es que yo no estaba percibiendo el apoyo, por ejemplo, de mi papá, que no reconocía porque no me estaba apoyando. Cuando tú sabes esto y cuando quieres hacer y sentir realmente que las personas te están apoyando, así como lo hice con mi mamá, debería yo de darle contexto suficiente a mi papá para ver cuál es la forma en la que me va a apoyar al respecto. Entonces, sí es eliminar ese ruido y no hacer también en cuestiones de falta de apoyo y de consejos, hacer conclusiones prematuras. Porque sí es a veces compartirle a las otras personas el consejo para que ellos también tengan la suficiente información para brindarnos un apoyo, porque muchas veces suponemos que nuestros seres queridos no nos apoyan. La única manera de saberlo o de lo que me pasó a mí es que yo pensaba que uno no me apoyaba y uno sí, pero lo único que pasó es que uno tenía el contexto y el otro no lo tenía. Sí. Entonces eso, sí y es me imagino bueno. que también tienen personalidades diferentes. Sí, tienen personalidades Entonces tienen diferentes. diferentes instintos. Porque eso nosotros también lo hemos visto, Itzel y yo, que nuestros papás tienen personalidades diferentes, contextos diferentes, experiencias diferentes y sí, diferentes niveles de comprensión de lo que estamos haciendo. Y claro, con nuestra mamá, que ya la han visto muchas veces en este podcast, ella está muy integrada porque su personalidad tiene más facilidad y disfruta más cosas de más riesgo, con más cambios constantes, con más control directo. También tiene más contexto porque hay más comunicación y más pasión e interés común sobre estos temas, entonces ella entiende mejor. Mi papá también, como en tu caso, él tiene un contexto muy diferente, personalidad diferente, tiene la idea, su forma de ruta al éxito fue ser, él fue a 2 universidades Ivy League en Estados Unidos, tiene un doctorado súper prestigioso, y él ha logrado el éxito por la ruta académica. Entonces, cuando nosotros tomamos esta ruta diferente de emprendimiento, ¿De emprendedor? para mi papá era como más riesgo y no entendía porque también hasta hoy en día me dice, oye, se emociona cuando logro cosas padres, pero también como que le entra como... ¿Estás seguro que no prefieres algo más como estable, predecible, más como Buscar un un trabajo trabajo. normal? Ya ¿Sabes consíguete un exactamente, trabajo, mijito, por favor. Sabes exactamente lo que entra cada mes y cosas. Porque en el mundo de emprendimiento tienes momentos altos, tienes momentos bajos, tienes momentos difíciles, momentos fáciles, tienes tantas como emociones, tantas sensaciones, tienes mucho éxito, pero mucho fracaso también. Y porque si no estás fracasando, no estás innovando. Y pues sí, hay momentos muy estresantes aquí en la oficina cuando estamos innovando y tomando más pasos y es como invirtiendo más y subiendo de nivel y pues a mi papá pues él prefiere cierta estabilidad por su personalidad. Él es metálico, introvertido, lógico, estructurado, le gusta saber y predecir las cosas, y también la forma que él logró éxito y reducir ciertos riesgos fue con la forma académica, con algo muy estructurado, muy lógico. Entonces, claro, cuando nosotros elegimos este camino diferente, pero sí una cosa que me ha ayudado mucho con él es hablar su idioma. Y eso es algo que hablamos mucho en Develop Young. Si personas tienen diferentes contextos, diferentes personalidades, tienes que hablar con vocabulario, con ejemplos que ellos puedan entender.
si, por ejemplo, ya les he mencionado en algunos otros podcasts, mi abuelo tiene 90 años, yo no le puedo explicar sobre el internet diciendo, tengo una empresa y hago esto en el internet. Si le digo internet me va a decir qué es internet. Y en la computadora él casi ni sabe cómo funciona una computadora. Entonces yo me tengo que sentar con él y explicar, mira, yo tengo esto que ves aquí. Este dispositivo que ves aquí tiene acceso a toda la información del mundo. Hazme cualquier pregunta y te voy a encontrar una respuesta. Ok, ¿qué quieres saber? ¿Quieres fotos de algún lugar? Mira, déjame encontrártelo. Un video, te lo encuentro. Mira todas las cosas que puedo hacer aquí. ¿Y qué utilidad tiene? Pues para mi trabajo, por ejemplo, si yo quiero lograr esto, no tengo que ir a la biblioteca o la librería. Puedo ir aquí y lo puedo encontrar la información. Puedo estar leyendo aquí, me puedo estar capacitando. También, mi abuelo era empresario, tenía sus fábricas y cosas así. Entonces yo le tengo que explicar, mira, aquí yo tengo mi producto, lo distribuyo aquí en una red global que se conecta con todo el mundo. Y yo tengo, tú tenías máquinas, ¿verdad? Tú tenías también bodegas con cosas. Bueno, yo tengo una bodega que ahorita está en Texas, pero yo me puedo conectar hacia Texas y agarrar las cosas, la información y lo que necesito desde Texas y lo puedo distribuir al mundo. Esa fábrica, bueno, mira, aquí esto es como mi fábrica y yo le enseño el proceso, pero con palabras que él puede entender. La mayoría de la gente no toma el tiempo de contextualizar y explicar cosas con vocabulario que la otra persona puede entender. Si no tomas en consideración la personalidad, los instintos, las metas y el vocabulario que tiene la otra persona, no le vas a poder comunicar. Y esto lo hablamos mucho en ventas. Pero también, por ejemplo, cuando hablamos de procrastinación, si eres una persona que depende de un poquito más apoyo, más entusiasmo de las personas a tu alrededor, es muy importante que vendas tu idea o tu proceso o tu rutina o tus decisiones de una forma que lo puedan entender. Eso no quiere decir que vayan tratando de convencer a todos y justificarle a todos, pero sí vale la pena crear aliados. Entonces, hay una diferencia ahí. No pierdas el tiempo tratando de convencer a todos y justificar tus acciones, porque no todos te van a entender hasta con todo el esfuerzo del mundo. Pero sí hay varias personas que ahorita tal vez no los están apoyando de la forma que ustedes quieren, pero tal vez es porque no entienden y al tomar un poquito de tiempo, al educarlos y explicarles de una forma que puedan entender, de repente pueden tener un aliado más. Es algo que vemos también en liderazgo. Por ejemplo, digamos si hay procrastinación en un proyecto grupal, tal vez alguien en el equipo no está entendiendo. Y hay que contextualizar y explicar y dirigir basado en su personalidad. Y la forma de hacer eso es tomar tiempo para entender esa persona. ¿Cuál es su personalidad? ¿Cuáles son sus instintos? ¿Cuáles son sus procesos? ¿Cómo le puedo explicar el valor de esta decisión de una forma que ellos lo puedan entender? Y si no haces eso, pues sí, desperdicias muchos recursos que ya tienes. Tú, Álvaro, nos hablaste en otro episodio. Una vez te tocó un rol de liderazgo y te tocó liderar un equipo que estaba muy complejo, digamos, con mucha fatiga, mucho agotamiento, había poco ánimo y hubiera sido fácil decir, no, pues corro a todos y empiezo de nuevo. Pero hay veces que puedes convertir personas que tal vez tienen cierta resistencia, que no te están apoyando, que no están colaborando, los puedes convertir en los mejores colaboradores tomando ciertas acciones. Entonces, ¿quieres tal vez compartir un poquito de qué se puede hacer en esas situaciones? Sí, y justamente en esa experiencia que tuve, ese equipo, una de sus principales flaquezas que tenía en ese momento cuando yo llegué ahí era todo lo posponían. Sí. Porque había mucho miedo alrededor del mismo equipo y muchas inseguridades y sí, mucha falta de contexto, y también estaban agotados, o sea, todo se sumó ahí y a pesar de que todos los miembros eran de diferentes personalidades, en general el ambiente era de no estamos avanzando.
todo está detenido, estamos esperando a que alguien nos diga cómo hacer las cosas y qué hacer, pero cuando también se les decía cómo hacer las cosas, tampoco lo hacían, ¿no? Entonces era un bloqueo total y una cero productividad en ese sentido. Entonces, sí creo que de repente hay momentos en donde el posponer las cosas puede ser temporal por alguna situación, pero hay otras en donde ya se vuelve un hábito en nosotros y ya se vuelve un círculo vicioso y ya estás en esa dinámica de yo así vivo, ¿no? Posponiendo, posponiendo, posponiendo. Hay veces que posponemos solo por una circunstancia y bueno, pasó esto y pospuse tal, pero ya sales de ahí, ¿no? Y avanzas hacia otra cosa. Pero el tema es cuando ya tu dinámica de vida está alrededor de eso y ya juegas ese rol de estar posponiendo todo y tus hábitos se convierten en eso, ¿no? Y estás todo el tiempo ahí. Es cuando creo que, a lo que me refiero es que no siempre es tan malo, a veces sí es momento de dejar un poco de espacio y decir, bueno, esto, como tú decías aquí, es de repente posponemos algunas cosas por control de calidad, por algunas cosas y está bien, pero es algo temporal. Pero si ya es parte de tu vida el estar haciendo esto, sí quieres quitar eso de tu vida, porque si no, entonces no vas a concluir nunca nada, no vas a lograr nada. Y este equipo con el que yo estaba trabajando ya estaba agarrando este hábito, ¿no? Ya no era solamente, pues pusimos esto porque faltaba tal cosa, esto, sino que ya era un hábito, ya era constante el estar haciendo eso. No había ningún resultado absolutamente y no había ningún avance. Entonces sí detecté que estaban cayendo en eso y el invitarlos a salir de ahí fue el cómo empezamos a limpiar primero pues la motivación por hacer las cosas, qué los motiva al estar ahí, qué te motiva a seguir adelante, qué te motiva a no quedarte ahí, sino dar el siguiente paso a lo que quieres hacer y que no lo estás haciendo. Información, les faltaba mucha información, nadie les comunicaba nada, no había información de hacia dónde vamos, qué queremos. Entonces, en que yo empecé a decirles información de, mira, este es el objetivo, queremos lograr esto, tú estás aquí para esto, por esto, y sentirse valorados y tomados en cuenta, eso fue muy importante. Entonces, buscar esa información y eso fue quitando el que ya no estuvieran tan agotados, ¿no? Y pues bueno, las inseguridades poco a poco se fueron también limpiando porque tenían como más control de la situación y eso les daba más seguridad para lo que estaban haciendo. Entonces igual como en los equipos de trabajo que yo he podido estar, también como tú como persona, tú puedes ir limpiando esto, encontrando una nueva motivación de por qué sí seguir adelante y no seguir quedándote posponiendo esto más allá y buscar información nueva, ¿no? Porque a veces dices, es que no tengo todos los recursos, pero tal vez si buscas la información vas a obtener los recursos. No tengo todo el apoyo, pues sí, pero tal vez si manifiestas que requieres apoyo, tal vez llega el apoyo, sí. Pero si no lo dices, pues nadie va a saber, ¿no? Entonces, creo que a veces esto de estar postergando las cosas, como lo aventamos mucho a los otros, sí. Y decimos, es que no me apoyan, es que no tengo los recursos, es que no tengo esto y muchas veces es que tú lo busques, que tú lo manifiestes, que tú te muevas para empezar a conseguirlo y va a estar ahí para ti. Sí, aquí, bueno, todo lo que acabas de compartir, creo que hemos pasado por mucho de esto aquí en Development. Creo que cada vez que hemos visto que alguien se ha quedado como atorado, cuando hemos tomado el tiempo de sentarnos con ellos, hablar con ellos, darles más información, más claridad de qué dirección estamos yendo, hacerlos sentirse incluidos, hacerlos sentirse valorados. Esas cosas han cambiado y han desbloqueado muchas personas en muchas ocasiones. Y sí, cada vez que se fragmenta un poquito más el equipo, por tener varios proyectos, porque en cualquier proyecto hay subproyectos y aquí a veces nos enfocamos tanto en los subproyectos que y estamos trabajando a nivel micro y se nos olvida el nivel macro o viceversa. Entonces es encontrar ese balance entre los proyectos como muy personales, de individuos, pero también los proyectos en equipo. Y a veces si te atoras en una cosa,
redirige tu atención a otra cosa, avanza, siéntete exitoso, regresa a el que te está causando más dificultad. Y sí, eso que mencionaste de pedir ayuda es creo que una de las cosas más importantes, porque aquí en el equipo, cuando se generó suficiente confianza para que las personas cuando necesitan ayuda vienen y dicen necesito ayuda, estoy atorado, estoy así, cada vez lo podemos solucionar, pero al inicio pues sí era muy pues no se comunicaba eso. Y una cosa que decimos en Develop Your Element y compartimos es, algunos de ustedes probablemente ya conocen este concepto, el efecto Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, cuando él quería crear alianzas estratégicas, aprendió que cada vez que alguien lo ayudaba, se fortalecía, era una forma de fortalecer esa relación, y si alguien te había ayudado en el pasado, es muy probable que te iban a ayudar de nuevo. Al contrario, una persona que te debía un favor no necesariamente te iba a ayudar. Entonces, él identificó pedir ayuda podía ser como algo muy positivo, podía ser generoso, podía crear mejores relaciones. Porque cuando pides ayuda, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo, confío en ti, confío en tus capacidades, confío en tus opiniones, valoro tu punto de vista o tus aportaciones. También estás mostrando cierta vulnerabilidad, que eso abre cierta conexión de comunicar. ¿Qué más? Cada vez que ayudas a alguien, lo justificas en tu mente y dices, estoy ayudando a esta persona porque lo quiero, lo amo, lo apoyo, lo valoro, lo que sea. Entonces también pedir ayuda hace que la otra persona también fortalezca esa relación en su mente. Entonces hay muchos beneficios de pedir ayuda. Claro, estamos diciendo pedir ayuda, no delegar de una forma forzosa. Es decir, mira, admito que ahorita yo no puedo con esta situación sin apoyo, soy suficientemente autoconsciente y vulnerable para pedir ayuda, valoro mucho tu opinión, valoro tus aportaciones, ¿me puedes apoyar, por favor? Lo pueden ser de diferentes formas, pero eso es lo que quieren proyectar. Cuando proyectan eso, es algo generoso, es algo muy positivo. Yo he visto cada vez que yo he hecho algo así aquí en el equipo, es como, muchas gracias por darme la oportunidad para apoyar. Estábamos viendo y queríamos apoyar y no sabíamos cómo. Y gracias por confiar en mí, o gracias por venir a mí y compartir eso conmigo. Entonces, eso es algo que, hablando con procrastinación, muchas veces pedir ayuda es lo mejor que puedes hacer. ¿Qué hice yo hace un año, 2 años, año y medio? Sí, no, este equipo se creó exactamente así, porque hubo un periodo en la historia de Develop Your Element donde muchas personas sí llegaron a tener cierta fatiga por el estilo de vida que sí es, con muchos sube y bajas. y sí es más difícil para ciertas personas, y si no tienes la pasión que se requiere, aún más difícil. Entonces Yannick de repente se queda básicamente sin equipo. Yo oficialmente ya estaba en el equipo, pero estaba viviendo en Japón. Y me manda mensaje y me dice, hermana, no me acuerdo. ¿Ocupada? ¿Estás lista para tomar un rol más importante en Develop Your Element? Algo así me dijo. Y lo dijo así de manera muy chistosa, pero yo ya sabía lo que me estaba diciendo. Lo que me estaba diciendo es, mira, ahorita tengo un proyecto que me importa mucho y lo que necesito es apoyo y necesito de tu apoyo. Y en ese momento yo sí percibí que me estaba comunicando mucha confianza, porque nuestra relación ha sido un poco interesante en el sentido de que tenemos personalidades tan diferentes que a veces cada quien nos sentíamos mal frente al otro por ver las fortalezas del otro y decir, es que él puede hacer esto y yo no, y sentirnos cada quien mal, pero habíamos llegado a un punto de nuestra relación, gracias a Develop Your Element, donde nos entendíamos más y podíamos comunicar el respeto que teníamos cada quien por el otro. Entonces, en ese contexto que me diga, mira, necesito de tu ayuda, era como fortalecer eso de que esta persona que yo he pasado toda mi vida admirando y viendo como, de cierta manera, como mi competencia, me está valorando y apoyando a mí. Entonces sí fue muy fuerte y lo hizo con varias personas y pudo integrar muchas personas al equipo
con esa sensación de confianza, de ser valorados, de que mira, alguien aquí me está viendo por mis fortalezas y me quiere aquí por mis fortalezas y estamos felices de ser parte de esto. Qué bonito, ya voy a llorar. Ya. Sí, no, y sí, creo que una de las mejores decisiones que yo he hecho es mostrar vulnerabilidad y pedir ayuda. Porque cuando empecé, claro, mi síndrome impostor me llevó a querer sobrecompensar o mostrar cierta confianza constante, porque yo decía, pues, estoy en un rol de liderazgo, yo tengo que tener las respuestas, yo tengo que poder hacer todo. Y realmente no es así. Realmente un líder solo es... sin equipo no puede lograr nada, digamos. Solo es igual de... Hay un dicho en inglés que no sé cómo se dice. You're only as good as your weakest link. ¿Cómo se podría decir eso en español? En el contexto este. Básicamente, cuando entiendes que eres más que solo tú, tienes un proyecto con varias piezas, solo, digamos si es una máquina o un carro. Si un carro no tiene buenas llantas o si no tiene buena transmisión, si hay una pieza que está subóptima, no se puede utilizar toda la potencia de todas las otras partes. Y por ejemplo, este proyecto, si yo no tengo... Steve acaba de traducirlo con Google. A ver, ¿eres tan fuerte como tu eslabón más débil? ¿Ese se entiende? Sí, sí. Entonces, yo tuve que crear un equipo y tenía que identificar cuáles eran nuestras áreas de debilidad, qué áreas necesitamos más apoyo, qué roles tenemos que llenar, y a veces eso requería tener cierta autoconciencia, cierta vulnerabilidad y admitir, mira, esta parte, aunque lo pueda hacer, me cuesta mucho trabajo, me cuesta mucho esfuerzo, necesito apoyo en esta área, necesito apoyo en esta área. Y cuando yo dejé de actuar como yo puedo hacer todo, yo tengo control de todo, todo está bien siempre, y empecé a hacer, no, mira, soy emprendedor, soy humano, tengo mis limitaciones, tengo mis retos, tengo mis instintos, cometo errores. Entonces, ¿cómo puedo crear un equipo donde, por ejemplo, especialmente las áreas donde yo soy muy débil, tal vez fortalecer esa área con personas que tienen esas capacidades más naturales, más facilidad en esas áreas? ¿Cómo creo una red de apoyo donde me apoyan con mis tal vez instintos erróneos o mis inseguridades? ¿Cómo creo un equipo donde todos nos apoyamos a todos, pero empezando conmigo, admitiendo mis flaquezas, mis retos, mis debilidades y compartiéndolo? Eso sí fue un paso para mí. Para los que tienen el contexto de development, para mí fue difícil tomar ese paso, pero fue la mejor decisión que he tomado. En el proceso de cuando nos conocimos y construimos esta nueva etapa de este proyecto, sí fue todo un reto como comunicarnos entre nosotros, pero también es cierto que el apoyo sí se tiene que comunicar, porque cada personalidad va a brindar su apoyo de cierta manera. Entonces, de alguna manera, como nosotros entre nosotros al principio no comunicábamos qué necesitábamos de quién y qué necesitábamos de quién y cómo nos estábamos apoyando mutuamente, fue cuando se generó como mucha frustración y mucho de qué estamos haciendo y cómo, y suposiciones y cosas que no deberían de haber pasado. Ahora ya lo mejoramos afortunadamente, pero hasta el momento en que se empezó a comunicar qué se requería de cada quien, fue cuando mejoró las cosas. Porque, por ejemplo, yo desde mi personalidad metálica, el tomar la decisión de estar aquí, presente, esa es mi forma de decir te estoy apoyando, ¿no? Sí. Lo único que yo necesitaba saber es, bueno, estoy aquí, estoy comprometido, te estoy apoyando porque aquí estoy, no me he ido, ¿no? Solo dime qué requieres de mí, ¿no? Solo dime que si yo tengo que hacer algo más específico para que tú veas que te estoy apoyando, pues nada más dime qué hago. Si hago esto, si hago lo otro, si hago esto, lo otro. Por ejemplo, David, que es acuático, otro miembro de aquí del equipo,
él brinda su apoyo preparándonos de comer, haciéndonos cosas ricas, acompañándonos. Él es como el que conecta más con cada uno de nosotros y es la forma en la que está brindando el apoyo. Pero en cuestiones de objetivos de un proyecto, de una empresa, a veces sí hay que saber dirigir hacia dónde queremos el apoyo de las personas. Sí. Porque de manera natural y de manera instintiva, así como lo hice yo, cada una de las personas te va a brindar apoyo. Lo reconozcas o no lo reconozcas en el momento. Porque sí, yo con el simple hecho, como lo dije, recuerdo, de estar aquí para mí ya es estarlos apoyando en cuestiones del equipo. Porque es parte de mi personalidad. Pero cuando tú comunicas los objetivos que tienes para trabajar en un equipo de trabajo, en este proyecto, fue cuando realmente Yannick nos empezó a comunicar, fue cuando ya todos pudimos dirigir nuestras energías hacia una sola cosa. Cuando él empezó a decirnos, bueno, ok, estás aquí, pero necesito que me apoyes en los manuales, pero necesito que me apoyes en escribir tal cosa, pero necesito que me apoyes apareciendo de vez en cuando en el podcast, ¿no? Que ya aparezco diario, cada vez, ¿no? Entonces, cuando yo ya supe qué es lo que requerías tú, porque me lo comunicaste, entonces yo ya supe qué es lo que tú necesitas de mí en cuestiones de sentirte apoyado. Por ejemplo, las cosas que requieres de David son totalmente diferentes y el apoyo que él te brinda es totalmente diferente y probablemente yo no lo sé hacer de la misma efectividad que él, pero cuando tú comunicas eso, entonces ya entiendes a todos los demás y es parte de que este equipo ha funcionado muy bien porque entendemos de las personalidades, entendemos de cómo nos brindamos apoyos cada uno de los otros y también entendemos cómo a veces hay momentos difíciles, hay inseguridades que necesitamos tiempo para trabajar, pero también tenemos la confianza suficiente también para comunicarnos nuestros contextos en un lenguaje que sí nos entendemos y no reaccionamos de manera negativa. Muchas partes de a veces a la resistencia de querer compartir nuestros contextos es que a veces tenemos situaciones donde lo que compartimos con una persona y reacciona de manera negativa y reacciona diciendo, pues ya no le puedo decir nada más, ¿no? Porque si yo le quería compartir una vez algo con todo mi corazón y con toda mi emoción y motivación y esa persona reaccionó de manera negativa, pues a veces nos cerramos y decimos, no, pues ya no vuelvo a compartir mi contexto jamás con nadie, ¿no? Pero cuando quitas ese factor de no reaccionar negativamente hacia las cosas, hacia cómo van, pues sí, también sobre reaccionando las personas, eliminas todo ese ruido mental. Con esto de teoría de personalidad ya entendemos que las personas a veces están en momentos óptimos, a veces están en momentos drenados, a veces están cansados, a veces están desgastados y eliminas ese ruido mental de no tomarte personal muchas cosas. Sí, no, hubo muchas cosas muy importantes ahí de lo que acabas de decir, pero una de las cosas que creo que es muy importante comunicar, que por ejemplo a mí me costó más trabajo al inicio. Una cosa es identificar y tomar el tiempo y tener paciencia para identificar las fortalezas de todos aquí en la empresa. Realmente creo que nos unimos por cierta misión y ética y ciertos valores que tenemos en común, pero sí no supimos realmente quién iba a tomar qué rol al inicio y hubo mucho tiempo de experimentar, a ver cómo te va en esto, cómo te va en esto. Y fuimos viendo, esta persona tiene una fortaleza, una capacidad increíble en esto. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y sí, a veces hay que tener paciencia durante ese proceso de explorar. Pero otra cosa, a veces hay cosas que para ti son muy frustrantes y muy difíciles. Pero acuérdate que lo que para ti es frustrante y difícil puede ser fácil y divertido para otra persona. Para mí, al inicio, me costaba trabajo pedir ciertas cosas porque para mí era tan frustrante, tan estresante ciertas cosas. Es que no le puedo dar ese trabajo a Nata porque pues se va a estresar y se va a frustrar. No le puedo dar eso a mi hermana porque se va a frustrar. Y por suerte, en el caso de ambos, son personas que tienen un lado muy introvertido y muchas de las cosas que para mí son más difíciles, para ellos son más fáciles y más interesantes y más relevantes. Y al darles la oportunidad de hacer esas cosas, gracias por darme algo que para mí me gusta, que es fácil, que es relevante. Pero yo me sentía mal, yo me sentía egoísta. Le estoy dando lo que yo no quiero. Y realmente no, le estoy dando a la persona que
más facilidad, más impacto va a tener en eso, que se pueda adueñar de esa parte. Sí. Y esa parte también es entender eso. Eso creo que toma cierto tiempo y requiere cierta paciencia. Y sí, creo que con cualquier proyecto paciencia es importantísimo. Sí. Ahorita estamos hablando de algo que tal vez suena contraintuitivo o contrastante o lo que sea, pero puedes tener paciencia y trabajar la procrastinación al mismo tiempo. Solo porque trabajas la procrastinación no quiere decir que tienes que lanzar todo ahorita o tienes que terminar todo ahorita. Hay cosas que requieren mucha paciencia. Proyectos, si son muy grandes, si son visiones grandes, requiere paciencia. Pero quieres ir viendo todas las cosas que estás dentro de ese proyecto procrastinando. Porque a veces procrastinas todo un proyecto, pero a veces estás procrastinando cosas, partes del proyecto, y todo el proyecto se frena por una cosa. Y ahí es donde tienes que identificar la diferencia entre esas dos cosas. Porque si no, ahí puedes de repente dejar que una cosa pequeña frene una cosa muy grande que ya está listo todo lo demás. Pero también hay momentos que, pues puedo avanzar muchas cosas pequeñas, pero todavía no está listo lo grande. Y son cosas totalmente diferentes. Y sí, identifica qué pieza está frenando todo, qué cosa está frenando todo. Eso es lo que requiere más atención. No se enfoquen tanto en lo grande, exceptando si identifican, pues sí, ya está todo listo y no lo estoy lanzando o no lo estoy compartiendo, no está dictando. Ahí pues sí es lo grande, pero muchas veces es algo específico y identifica esa cosa que te está afectando. Ahorita me gustaría como preguntarles un poquito en sus proyectos, cada uno de ustedes. No me voy a exhibir. No es cierto. En sus proyectos, cada uno de ustedes, ¿qué han visto qué patrón han visto con la procrastinación? ¿Qué más les influye? Empieza. Bueno, eres yo el ya adecuado. comenté un poco acerca de eso. Creo que principalmente en mí es como no tener todo listo para continuar al siguiente paso. Entonces eso a veces me detiene. Y es un poco aberrante porque justo el tener todo listo tal vez es dar el siguiente paso, ¿no? Sí. Entonces mientras no lo dé, no voy a tener todo listo. Entonces sí es como un círculo ahí medio vicioso lo que me pasa a mí de repente cuando voy posponiendo cosas, el que no tenga todo completamente listo o cuente con todos los recursos en ese momento. Sí, creo que en mí es lo principal, esa cosa. Bueno, realmente como hago más procesos internos en cuestiones de procrastinar. Mi análisis es un poco más profundo al respecto. Y ahorita que estamos viendo esto y he estado pensando en cuestiones de todo el programa, qué es lo que realmente me está haciendo detenerme muchas veces, muy recurrentemente, para mí sí es tener casi todo de lo que estamos diciendo. Si mi personalidad está drenada, si mi personalidad estoy usando sus instintos para alimentar el dejar de hacer las cosas, sí me siento inseguro, sí me siento agotado y no conozco el contexto completo de los demás y de mí mismo, es cuando yo de plano me paralizo y dejo de hacer todo. Y es constante, porque hay personas que probablemente pues, sienten inseguridades y pueden seguir avanzando, ¿no? O se sienten agotados y pueden seguir avanzando. A veces a mí sí, también yo puedo seguir avanzando, pero realmente cuando yo he notado que de plano sí me detengo a tal grado de no hacer nada, de encerrarme en mi cuarto, de empezar un proceso interno para yo mismo trabajar mi narrativa interna, es cuando tengo los 4. Cuando tengo esos 4 bien marcados y bien hasta abajo, es que ya estoy en un punto de que o ya me empiezo a justificar cosas, ya me empiezo a encerrar en mi cuarto, ya empiezo a decir, ay, pues es que yo soy introvertido, denme espacio, ¿no? O no, eso no lo puedo hacer, o no, son muchas responsabilidades para mí. Y entonces sí es un escenario muy específico el que a mí me tiene que pasar. Por lo general no me pasa tan seguido, pero sí, de acuerdo a mi personalidad, me pasa cuando hay muchos cambios
Y algo que me afecta sí muchísimo a mí es no tener el contexto completo de las cosas. Ujú. Eso sí, es algo que, pues mi personalidad ahorita a estas alturas ya sé cómo cambiarle su narrativa, ya sé cómo cambiar la forma en la que está pensando para Ujú. hacer cosas, aunque ese hacer cosas no sea como en el nivel óptimo que yo tengo. Ahora ya sé yo reconocer con más facilidad ciertas inseguridades y me atrevo a compartirlas y me atrevo a decirlas y pues ya también sé cuando estoy cansado y agotado que trabajarlo. Pero en particular el no tener contexto a mí me da muchísimo ruido mental Ujú. y como introvertido tener un exceso de ruido mental es muy frustrante porque haz de cuenta que desencadena todo lo demás. Si yo tengo ruido mental por no saber las cosas, entonces ya aparecen mis inseguridades y me voy a equivocar. Pues sí, me voy a equivocar porque no tengo el contexto suficiente, ¿no? Y de repente mi personalidad metálica empieza, pues no puedes avanzar porque no estás lo suficientemente listo, porque las cosas no están preparadas, porque mira, no conoces cómo están reaccionando todos los miembros del equipo y hay cosas que no dependen de ti y lo que sí depende de ti no lo vas a poder hacer porque si no avanzas tú, avanzan todos los demás y empiezo todo así, un rollo mental muy grande y eso termina en agotamiento. Sí. Agotamiento mental y entonces ya llego en un punto de que ya me paralicé, ya me tengo que encerrar por semanas, pero sí es cierto también, y lo he aprendido contigo, que a veces pedir apoyo para que las personas te saquen de esa narrativa Sí. es lo que me ha servido también. Sí. Porque cuando yo pido apoyo, entonces las personas me dan su contexto. Entonces me dicen, pues es que eso que me dice no tiene nada que ver con lo que yo había pensado. O sea, yo pensé que Yannick estaba pensando tal cosa y por estar pensando lo que se supone que estaba pensando, yo ya me estaba deteniendo, ¿no? Ujú. O yo pensé que David estaba pensando tal cosa y por eso ahorita no se sentía bien y era totalmente diferente. Entonces, sí, mucho mío de introvertido es crear narrativas y conclusiones prematuras y me afecta en todas esas áreas y parece como una cadenita. Se desata una y pum, va la otra, va la otra, va la otra, va la otra, porque mi proceso a veces es de sobrepensar las cosas. Sí. Sí, yo creo, en mi caso, la mayoría de mi vida creo que ha sido muy similar a lo que dice Álvaro de falta de información y claridad y no sentirme preparada para ciertas cosas. Pero parte de mi proceso personal, de desarrollo personal, sí se enfocó mucho en eso, sí se enfocó en empezar a tomar acción, estar dispuesta a equivocarme y etcétera. Y ahorita creo que lo que más me afecta es una combinación de estar agotada y tener ciertos miedos, como que se influyen uno al otro, surgen ciertos miedos y no tengo la energía para manejarlo o eso me drena y entonces no tengo la energía y la claridad mental para manejar una situación, entonces lo voy posponiendo y va creciendo. Y sí, hay algunos temas ahorita en mi vida que me causan ciertas inseguridades. He estado lidiando con algunos problemas de salud que son un poco impredecibles, no sé cuándo me va a afectar y cuándo no. Entonces ese miedo de que en cualquier momento puedo fallar, puedo no cumplir con algo que prometí, puedo no estar ahí para alguien, puedo no hacer bien mi trabajo, ese miedo a veces sí le doy más como energía y atención mental y lo pienso otra vez y le doy otra vuelta y luego me agoto y me canso emocionalmente pensando en eso. Y creo que sí, eso es una de las cosas que me ha estado afectando más. Sí, no, sí. Sí, definitivamente creo que hemos visto Reprobados como ese instructores. ese reto. Retira la licencia. Sí. Sí, no, y bueno, les comparto rápidamente mi caso. Pues en el pasado, en mi empresa anterior especialmente, fue mucho ese miedo al éxito que no podías sostener, que falta de infraestructura, falta de recursos, falta de apoyo, síndrome de impostor, muchas cosas me influyeron a tener miedo de no poder realmente lograr bien y sostener lo que estaba yo creando. Ahora ya pues se trabajó todo eso, ya tengo más infraestructura, recursos, red de apoyo, equipo,
ya he logrado muchas cosas que me hacen sentirme mucho menos como un impostor. No voy a decir que no tengo mis momentos de inseguridades, pero como que sí he trabajado mucho eso. Y sí, ahora creo que lo que mencionó a Álvaro en uno de los ejemplos, sí es algo que me afecta. Mis personalidades y mis instintos de mis personalidades. Cuando no estoy suficientemente regenerado para tener la claridad mental para dirigir mis personalidades o mis elementos de la forma óptima, y cuando opero en autopiloto, pues sí, ese instinto de necesitar de incluir a todos, ser empáticos con todos, respetar los procesos de todos, que es parte de lo que me siento muy orgulloso de esa ética y esos valores que tengo. Pero también a veces tengo que tomar como decisiones ejecutivas, tengo que a veces como empujar cuando ya se ve cierta fatiga. A veces es sí, nos tenemos que desconectar, regenerar, etcétera, pero a veces es, ahorita tenemos que empujar, son los últimos 100 metros, y es como ahorita tenemos que empujar. Y me acuerdo claramente, ayer fue un día muy productivo aquí en la oficina y hubo un punto donde yo estaba con cierto agotamiento y un miembro del equipo me dijo, no, ahorita despéjate, desconéctate y regresa. Porque es lo que hablamos mucho en Development. Hablamos, vete a regenerar, regresa con más claridad mental. Pero yo vi y yo identifiqué que habían ciertas partes, ciertas cosas que yo he querido lanzar, que hemos estado desarrollando por varios meses, que han ciertos subproyectos dentro del proyecto han estado atorados por un periodo extenso. Y dije, esto no es cuestión de regeneración, esto no es cuestión de claridad mental ni nada de eso. Claro, se influye por eso. Esto es tomar la decisión que ya hay que enfrentar ciertos miedos, ya hay que tomar ciertas acciones, hay que hacer ciertas cosas. Y aunque no estoy en mi estado mental óptimo en cuestión de energía, ahorita tengo que empujar. Es como a los últimos 100 metros del maratón. Ya sí estoy cansado, pero tengo que empujar. Y me puse así como, no, tenemos que hacerlo. Sé que todos estamos cansados, pero lo podemos hacer. A ver, vamos. Y veía que todos estaban como así, entonces le dije a Itzel, sí, ¿te quedas y ayudas con esto? Te hago una pasta. Okay. Una pasta. Ok, empecemos. Y con Nata, entonces él me dijo, pues si me ayudas con esto, que me va a regenerar, entonces, ok, entonces encontré pues como regeneración express, pero seguimos adelante en ese momento y dejamos de procrastinar algo y ayer logramos avanzar en muchísimas cosas que llevábamos meses como procrastinando un poco. Porque sí, cuando tienes muchos proyectos es muy fácil olvidarte de unos o darle más importancia a otros y hay momentos que tienes que identificar, oye, estos proyectos ya hay que sacarlos, aunque no estén perfectos, pero ya hay que tomar decisiones. Y sí, en los últimos días hemos estado desbloqueando muchas cosas y avanzando con muchas cosas que han estado como atorados. Y creo que con el tema de procrastinación y con el tema de development, hablamos muchísimo de espacios regenerativos, recargar tu batería, trabajar tus inseguridades, etcétera, y todo eso es sumamente importante, pero también tienes que entender tus instintos de tu personalidad. Y sí, yo vi con mi tierra, por exceso de empatía y confianza, de repente dejé que tal vez ciertas personas en el equipo entraran en ciertas tendencias subóptimas. Y pues ayer sí era como, ok, he sido muy paciente, he sido muy empático en esta, pero ahora tenemos que empujar esos últimos 100 metros con esto, y el momento que lanzamos estos, todos nos vamos a regenerar por la sensación de lanzar eso. Aunque sí hay que reconocer y tenemos que reconocer que también algo muy atinado que hiciste ayer es hacernos colaborar. Sí. Porque realmente cuando nos hiciste colaborar fue en ese mismo momento
fue como usar todas las capacidades en un solo objetivo, en un solo momento, y por eso también se lograron muchas cosas. Lo que vamos a hacer en esta semana, creo que vamos a colaborar mucho para lo que se va a hacer en esta semana. Y a mí, por ejemplo, saber que no tenía yo que hacer todo completo, una sola cosa, fue, ya. Yo hago ahorita mi parte y la otra persona hace su parte y después nos sentamos para refinar cosas y hacer cosas. Y entonces eso también es bueno porque a veces en cuestiones de equipos ponemos metas muy aisladas en los miembros y a veces no nos damos cuenta que si de vez en cuando juntamos a ciertos miembros que tienen ciertas habilidades parecidas, se duplican las características, las posibilidades y se crean cosas más rápidos cuando estas dos personalidades tienen cosas compatibles. Sí. Entonces, sí, también es reconocer en cuestiones de procrastinación quiénes te pueden ayudar en el sentido de cómo puedes colaborar de acuerdo a esas personalidades que en ese momento tengan la compatibilidad para hacerlo un poquito más rápido. Sí. Bueno, yo quiero agregar algo porque yo en ese momento estaba bastante drenada con algo que acababa de pasar en mi vida personal y yo de veras estaba así de, no puedo, o sea, ahorita no puedo, en otro momento sí, pero ahorita no puedo y estaba a punto de darme por vencida. Y cuando empezamos a colaborar, primero había esa sensación de ay, no, ahorita tengo que visiblemente estar drenada enfrente de otras personas y me sentía un poco culpable por eso, pero lo que pasó es que sí yo estaba drenada, pero no completamente. Habían ciertas cosas que yo tenía la energía para hacer en ese momento que no eran el proyecto completo, pero entonces Nata tenía otras cosas que podía aportar y cada quien como que aportaba lo que tenía en ese momento para dar. Y pudimos crear mucho. Entonces, aunque estábamos muchos agotados, con temas personales, muchos teníamos hambre, aún así, al juntarnos y colaborar, pudimos lograr cosas. Sí. No, y ahí, por ejemplo, como líder, uno de los errores que a veces cometo es... Hablamos tanto de teorías de personalidad, generamos mucha empatía por los procesos de los individuos del equipo y sí entendemos que personas introvertidas necesitan más espacio personal, necesitan sus procesos definidos de su forma, etcétera, etcétera. Pero algo que hay que entender es que hasta las personas más introvertidas, cuando estamos hablando de trabajar en equipos, necesitan esa sensación de ser un equipo. Aunque tienen sus responsabilidades como individuos, es muy importante tener cosas colaborativas que les da energía y motivación cuando están haciendo sus cosas individuales. Y encontrar ese balance es un reto, porque muchas veces las personas introvertidas te dan muchas señales de que quieren espacio, que necesitan espacio, y te dicen una cosa, pero necesitan otra cosa. Y eso es algo que requiere, requiere cometer a veces errores, a veces es difícil saber, porque yo cuando exploré estos conceptos y desarrollé estos conceptos al inicio, yo había llegado a ciertas conclusiones. Pues con introvertidos les das todo el espacio del mundo y genial. Y no, de repente se sienten abandonados, de repente sus narrativas internas se vuelven tóxicos, de repente pasan cosas negativas y es como, ok, no hay que ir a ese extremo, entonces hay que encontrar ese balance en, ok, respeto tus procesos, respeto tu espacio, pero también te incluyo, te integro y la forma que los integras también es importante. Por ejemplo, con Itzel ayer, la forma que lo hice era, Nata y yo estamos trabajando en esta cosa. ¿Quieres participar? Estás incluida. No la presioné, no le dije, no la forcé, dije, estás incluida, me gustaría tu apoyo, me gustaría recibir tus aportaciones, pero como no es forzoso. Y entonces eso también para su personalidad de aire, para los que tienen el contexto de aire, no era presión, no era intensidad. Entonces era más fácil, ella llegó de forma muy ligera y pues hicimos mucho más de lo que teníamos pensado realmente gracias a eso. Entonces
entiendo que si nos escuchan, no todos están en equipos o no todos están trabajando procrastinación grupal, digamos, pero es relevante saber cómo desbloquear personas a su alrededor y también es relevante entender que pedir ayuda puede ser algo muy valioso en sus vidas personales. Creo que todos aquí nos hemos apoyado en cosas personales no relacionadas al negocio y cada vez que pedimos ayuda salen muchas cosas muy, muy bonitas de eso y nos desbloqueamos con esa colaboración. Aunque sí hay que considerar que esto también aplica mucho en nuestras relaciones personales, Sí. en nuestra familia y en cosas así, porque al final de cuentas una familia es como un equipo, por Sí, decirlo así. sí. Una pareja también es como tu equipo, y entonces cuando también aprendes y ves que sus metas como familia, sus metas como pareja, tus metas con tus compañeros de trabajo o con tus amigos no están avanzando, pues también se puede aplicar un poco esto de procrastinación, porque también hay muchas familias que se detienen, que paralizan muchas cosas, que dejan hacer muchas cosas. Hay muchas parejas que también detienen sus procesos por estar posponiendo y posponiendo y posponiendo y posponiendo. Entonces, sí, esto se puede aplicar en muchas áreas y sí hay que ser conscientes de que también se puede aplicar en estos ámbitos. Sí, estos aplican todas las áreas de sus vidas. Claro, aquí en Develop Your Element muchas veces entra una narrativa un poquito de emprendimiento por el contexto de las relaciones que tenemos aquí. Claro, tengo anécdotas familiares con mi hermana que también se comparten, pero sí, recuérdense que todo lo que enseñamos aquí, todo lo que hablamos aquí, todo lo que cubrimos aquí se aplica para ustedes mismos como individuos, como para ustedes compartir con otras personas, se aplica en sus vidas personales, profesionales, románticas, todas las áreas de sus vidas. Al final del día, casi todo lo que trabajamos es trabajar inseguridades, trabajar empatía, aumentar inteligencia emocional, entender diferentes instintos, diferentes procesos, respetar y valorar esas diferencias y cómo comunicarte y conectarte con diferentes personas. Y aunque cada episodio nos enfocamos con diferentes ejemplos, hay cierta constancia en nuestro mensaje. Y no importa qué podcast escuchan, van a ver que nuestra misión siempre es conectarlos más, integrarlos más a la sociedad, fortalecer sus relaciones, reducir conflictos o tener conflictos más saludables y más productivos y realmente darles como herramientas para tener más facilidad en sus vidas, tanto personales como profesionales. Y bueno, creo que hemos hablado sobre muchas cosas hoy y sí, les recomiendo, entiendo que, por ejemplo, hoy se han mencionado muchas cosas y les hemos querido mostrar cierto rango de diferentes cosas que pueden influir procrastinación, pero también les recomiendo que para realmente trabajar este tema, que vean o escuchen nuestro podcast sobre metas interconectadas, porque ese va muy, muy relacionado a esto, porque sí, mucha de procrastinación también pasa cuando se aíslan las diferentes metas y no se interconectan y eso genera fatiga, genera frustración y cuando interconectas todos eso ayuda mucho, entonces sí, por favor vean eso. También tenemos un podcast sobre miedos y inseguridades, vean ese si quieren explorar un poquito más los instintos que tienen y trabajar eso. Tenemos varios podcasts que se complementan, aquí tenemos muchas cosas que compartir, pero no todo se puede hacer en un episodio y por eso estamos haciendo muchos episodios diferentes que se interconectan. Entonces sí, les recomiendo que si nos están escuchando por primera vez, si hay curiosidad, si quieren saber cómo trabajar ciertas cosas con más impacto y precisión, vayan explorando esas cosas. Entonces... Bueno, nada más una vez más, no olviden suscribirse a estos videos, estos podcasts también se están subiendo en YouTube. Y también algo, si tienen alguna duda, coméntenla. Nosotros estamos revisando todo el momento los comentarios. Si hay algo que escucharon en el podcast y no lo entendieron, pregúntenlo y abiertamente se los vamos a contestar. Este es un proceso que no solo se queda aquí, también lo podemos llevar más allá, sí. Pero todo esto fluye más si también ustedes se comunican con nosotros, si nos comparten sus dudas, si nos comparten sus experiencias y también va a ser una manera en la que nosotros nos van a poner más fácil el poderles
brindar más herramientas, brindar más información para que ustedes puedan utilizar todo lo que estamos dando en este podcast para implementarlo en sus vidas y para cambiar sus vidas con más facilidad. Sí. ¿Alguien quiere agregar algo más? Pues yo ¿No? creo que no. Ya. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por su confianza, por estar aquí escuchándonos de nuevo y nos vemos próxima semana, mismo lugar, mismo tiempo. Hasta luego. Bye.